8:35 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy martes 13 de agosto del 2013. Estamos saludando a quienes nos ven en distintas partes del mundo gracias a nuestra señal de Ecuavisa Internacional. También recordándoles que nos pueden sintonizar en Guayaquil en Radio Centro 97.7 FM o seguirnos en nuestra página web en tiempo real o a cualquier hora a través de www.ecuavisa.com. Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, Steffi, buenos días. Buenos días con todos. Hoy son nuestros invitados Miguel Carvajal, Miguel García y Henry Cronfle. Con Miguel Carvajal, asambleísta nacional de Alianza País, miembro de la directiva nacional del movimiento de gobierno. La propuesta de reelección ilimitada contradice el postulado democrático de la alternancia. Es un plan que irá tomando forma con el pasar del tiempo y lo vamos a examinar. También hoy estaremos conversando con Miguel García, el presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos. Norma que suprime el servicio de alimentación a los servidores públicos. Los servidores tienen reparos a varios puntos del documento y los vamos a revisar. Además, estaremos conversando con Henry Cronfle, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. El puerto de Guayaquil en el top 10 del ranking de la CEPAL, la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina. Una revisión al plan portuario del gobierno. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La organización internacional no gubernamental Human Rights Watch pide al gobierno derogar el decreto ejecutivo que regula las organizaciones sociales y ciudadanas. Argumenta que tal decreto servirá para controlar lo que dicen y hacen las organizaciones no gubernamentales de forma tal que las debilita en su rol veedor de las decisiones del gobierno. El presidente de la República emitió el decreto 16 el pasado 4 de junio, a través del cual se expide un reglamento para el sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas. Es ahí donde, según Human Rights Watch, se otorgan amplias facultades al gobierno para supervisar y disolver organizaciones no gubernamentales. Pues para este ente internacional se establecen nuevos procedimientos que limitarían la normal labor de estas organizaciones. Y menciona, por ejemplo, prohibiciones que pueden prestarse a varias interpretaciones, como que no se les permite realizar actividades que atenten contra la seguridad y la paz pública bajo la posibilidad de que sean disueltas. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, muestra su preocupación porque los funcionarios ahora podrán, en la práctica, decidir qué pueden decir o hacer las organizaciones. Y esto, dice, debilita significativamente el rol de estos grupos como contralor de los actos del gobierno. Sin embargo, en el mencionado decreto, dentro de los considerandos, el presidente señala que se torna imperativo contar con una normativa adecuada que, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, institucionalice el sistema unificado de información de las organizaciones sociales y establezca mecanismos de acompañamiento para la promoción y fortalecimiento de las dinámicas asociativas y organizativas. La Secretaría Nacional de Gestión Política, encabezada por Betty Tola, llevará a cabo el registro de las organizaciones sociales como lo dispone el mencionado decreto. En esa dependencia nos informaron que el próximo jueves harían un pronunciamiento oficial sobre estas críticas de Human Rights Watch y otros detalles del decreto 16. Y en otro tema, el primer mandatario recalcó que el plan de especializar al puerto de Guayaquil para actividades turísticas beneficiará a la ciudad. Por su parte, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ha reiterado que la especialización disminuirá el potencial portuario de Guayaquil. En el enlace ciudadano, el presidente Correa comentó sobre esa posibilidad, pero fue a través de su cuenta Twitter que el primer mandatario confirmó la propuesta de su gobierno. El puerto Simón Bolívar seguirá operando y trataremos de especializarlo en cruceros turísticos, altamente beneficioso para Guayaquil. Esta afirmación surge como una respuesta al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien en cadena televisiva cuestionó el plan estratégico de movilidad que convierte al histórico puerto de Guayaquil en paradero turístico. En cuanto a la terminal concesionada con Tecón, ese destino es su reconversión como principal terminal de cruceros del Ecuador, o sea, migajas de carga con Galápagos. El alcalde de la ciudad también había realizado fuertes críticas contra el régimen por la falta de dragado en el canal de acceso al puerto. El gobierno no quiere dragarlo, pese a ser técnicamente posible y a precio razonable, para tener una supuesta justificación del daño que quiere hacerle a Guayaquil
en materia portuaria. El presidente Correa aseguró que la decisión de ubicación del nuevo puerto es técnica. Constitucionalmente le corresponde al gobierno nacional. Finalmente dijo que el dragado a 15 metros es inviable técnica y económicamente. Si no, autorizamos al municipio a que lo haga y lo financie con el concesionario y los puertos privados. Son las 7 en punto de la mañana. El Ministerio de Relaciones Laborales expidió la norma sustitutiva a la que regula el servicio de alimentación para las y los servidores públicos y estableció algunos cambios que han generado reacciones ya en los servidores públicos. Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, nos acompaña esta mañana desde nuestros estudios en Quito. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doña Estefi, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué es lo que más les preocupa de esta norma? Bueno, esta norma es parte de un paquete de ajuste dirigido contra los servidores públicos. Entre otras cosas, lo que nos molesta de esta norma es que en los considerandos dice que es necesario modificar y estandarizar las condiciones actuales para la prestación del beneficio de alimentación dentro de las instituciones del Estado. Esto es modificar y estandarizar, quiere decir para que accedan todos. Sin embargo, a renglón seguido, en la segunda disposición transitoria dice que desde el año 2014 las instituciones del Estado no asignarán ni entregarán un solo centavo para cubrir este servicio. Eso no es estandarizar ni normalizar, eso es eliminar un derecho adquirido, un derecho elemental, un acto fundamental que se necesita para la buena labor en el interior del sector público. Nuestra jornada, desde el momento que salimos hasta el momento que regresamos, es por sobre encima de las 12 horas. En consecuencia, algunos compañeros no están en la capacidad de financiar el almuerzo en sus domicilios y también su propio almuerzo. Es una conquista que aspiramos que el señor presidente de la República no la derogue, que revise este recorte y que más bien este recorte vaya orientado hacia otros gastos superfluos. La disposición transitoria segunda a la que usted se refiere dice que a partir de la publicación de este acuerdo, las instituciones se abstendrán de suscribir contratos destinados a la provisión de servicios de alimentación para los servidores públicos y que desde el año 2014 las instituciones del Estado no asignarán ni entregarán valor alguno para cubrir este servicio. Entonces, ¿qué otras implicaciones tiene esta disposición? Esta disposición es de orden presupuestario. En consecuencia, el ministro de Relaciones Laborales no tiene la capacidad para ejecutar políticas presupuestarias. El artículo 71 y 74 del Código Orgánico de Finanzas Públicas le otorga de manera privativa esta prerrogativa al Ministerio de Finanzas. Desde ahí ya existe una inconveniencia legal. Pero, señorita Estefi, el asunto es que no solo esto se ha determinado para controlar el gasto público. Saludamos también algunas otras propuestas, las respaldamos. Por ejemplo, el acuerdo 109 del Ministerio de Finanzas y Relaciones Laborales, en donde obliga que estos informes de labores, que estos desayunos de trabajo, almuerzos de trabajo se realicen en el interior de las instituciones, aprovechando la infraestructura que existe en las instituciones públicas. Esto es, se corta de una vez por todas esto de estar pululando por los hoteles a pretexto de trabajo. También nos parece importante el acuerdo 097 que controla los viáticos para aquellos que salen en comisión de servicio. Es importante también el acuerdo 109, en donde ya se impide que se llenen las vacantes en el sector público. Es importante resaltar que hay más de 100.000 compañeros que están trabajando bajo la modalidad de contrato y que a estas alturas de gobierno y es hora de que se determine cuántos de ellos se les necesita en el sector público y se les dé estabilidad. ¿Ven Pero ustedes como positivo entonces ciertos recortes que se están haciendo a determinados gastos? En lo que se refiere en cambio a la alimentación, esa misma norma en el artículo 3 sí dice y habla del valor del servicio. Entonces contempla que el valor que las instituciones podrán pagar por el servicio de alimentación será hasta de $4, sin incluir el IVA por cada servidor o por un servidor público por cada día laborado. Entonces, ¿qué pasa finalmente con estos montos? ¿Sí se les entregaría? ¿Bajo qué parámetros consideran ustedes que se tienen que fijar también esos montos?
En la disposición 14ª de la Ley Orgánica del Servicio Público se estableció este derecho, el derecho a la alimentación, derecho que no ha sido contemplado para todos. Alrededor del 45% de los servidores públicos estaban accediendo a este beneficio de la alimentación y el resto no. Y se había creado una gran expectativa porque todos debemos, de acuerdo a la Constitución, disfrutar de un derecho o de una obligación. En consecuencia, estos $4 que usted acaba de mencionar solo se entregaría para aquellos funcionarios o entidades que ya tenían el servicio de alimentación y que por efectos de este acuerdo ministerial se suspende. Pero esta entrega de los $4 sin el IVA solo sería hasta el 31 de diciembre de este año. A partir del próximo se elimina. Esto no puede darse. Nosotros le solicitamos al señor presidente de la República revise y dentro de este plan de austeridad le sugerimos respetuosamente que se indague en todos los ministerios y entidades públicas cuánto se ha gastado en estos 6 años en consultorías y en asesorías. Si el plan es ahorrar, yo creo que controlando las asesorías y las consultorías se ahorraría muchísimo más de lo que se ahorra limitando este servicio de alimentación y sin atentar a este derecho constitucional que es del derecho al alimento. El Ministerio de Relaciones Laborales ha dicho que según la 14ª disposición general de la Ley Orgánica del Servicio Público, la LOSEP, el Ministerio de Relaciones Laborales tiene que emitir la norma que regula gastos por alimentación que realicen las instituciones del Estado en beneficio de los servidores públicos. ¿Por qué usted insiste en que la norma es ilegal y que el Ministerio no tendría competencia para establecer estos cambios o eliminar estos rubros? Norma que regula, así lo dice exactamente. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que había instituciones que habían contratado almuerzos de $7, de 8, de 5, de 6, almuerzos que no costaban más allá de 3. Habría que preguntarse quién se llevaba la diferencia. Pero en fin, había estas circunstancias discriminatorias, almuerzos de 7, almuerzos de 2. Finalmente, de acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Público, el Ministerio de Relaciones Laborales tenía la facultad de normar, esto es, estandarizar, es decir, como lo ha hecho, no más allá de $4. Eso es una facultad, pero eliminar esa no tiene la facultad del Ministerio de Relaciones Laborales. Una cosa es normar, otra cosa es eliminar. Una cosa es racionalización, otra cosa es provocación a los servidores públicos. Yo creo que perfectamente dentro de este plan de austeridad, algunos rubros superfluos que existen en el presupuesto general del Estado podrían ser eliminados o disminuidos, pero no estos rubros que son elementales, fundamentales para el buen funcionamiento del Estado, inclusive para la salud preventiva de que tanto se habla. Antes de que exista este servicio, se agudizaron los problemas de anemias en las madres, en los compañeros, alguna gente. Esto afecta, señorita periodista, especialmente a los compañeros que menos ganan. Quiere decir que de ese sueldo de $600 tendrán que destinar para su almuerzo al menos $80 al mes. Eso es muy significativo. Y habrá la posibilidad también de que muchos decidan entonces quizás ya no salir a comer por no gastar. Va a pasar lo que pasaba antes de que no había este servicio, que alguna gente a la hora del intermedio en el día, que se nos daba media hora para ver qué podían hacer los que tenían plata para comer, decían que se iban a pegar una manzana y nosotros creíamos que era una manzana. No. Aquí en la sierra se dice, me voy a pegar una manzana, y se daban la vuelta a la manzana porque no tenían un solo centavo para alimentarse. Esto es vital, no puede eliminarse. Le hacemos un pedido cordial al presidente de la República que analice la trascendencia de esto, inclusive el costo político de esto, porque quiere decir que si se elimina, porque el ámbito de esta norma es para todo el sector público, quiere decir que si se elimina esta alimentación, nadie va a quedarse con alimentación. Cuidado vaya a pasar que algún sector se quede con alimentación y sea juzgado políticamente. Ahora, las autoridades han defendido esta norma también argumentando que es necesario regular y establecer los montos al que deberán sujetarse las instituciones del Estado para proveer el servicio de alimentación a los servidores públicos. ¿Usted cree que más bien esto respondería a que entonces el gobierno va teniendo ya la necesidad de recortar ciertos gastos o ir optimizando sus recursos? Indiscutiblemente esto es ya un paquete de ajuste.
Recuerde usted que además de esto, de control de viáticos, de no llenar las vacantes, de realizar los actos dentro de del sector público, de recortar la alimentación, de eliminar las guarderías, de regularizar los uniformes, ya se ha establecido que la compensación que esté establecida en el artículo 80 y 81 de la Ley de Servicio Público, digo, compensación que podían acceder a aquellos que se iban a jubilar porque tenían el tiempo de servicio y la edad, este momento, aquellos que quieran acceder a esta compensación tienen que firmar un documento en donde aceptan que el pago, el 100% del pago, se lo haga en bonos del Estado. Agréguele a eso, señorita, la decisión del presidente de la República de manera obligatoria mensualizar los décimos, el 13º y el 14º. Entonces ya está configurándose un paquete de ajuste que nos parece que no debe estar dirigido única y exclusivamente al sector subalterno, a los servidores públicos. También está el tema de los uniformes, aparte de los que usted se refería, de la organización de los eventos, de la utilización de los viáticos, que en ciertos casos con mayor liquidez no se había controlado tanto, con el cuidado de los manejos del manejo más bien de esos recursos. Los viáticos en muchos casos están argumentando ahora que han sido destinados más bien a otros fines. Lo que se pretende ahora es que siempre sea con factura indistintamente de la provincia donde se encuentren o donde estén trabajando. Lo que habría que ver es qué tanto ahorro realmente significan estos rubros. Habría que ver qué tanto ahorro significan estos rubros, y en el caso de la alimentación habría que ver si no acuden ciertas autoridades al recurso de incrementar los desayunos de trabajo o las cenas de trabajo y van a seguir disfrutando de opíparas comidas en los hoteles. Si es que esto se aplica, habrá que aplicarlo a todos. ¿Hay comida para todos o no hay comida para nadie? Bueno, yo decía en relación al ahorro, para también compararlo con otros gastos que ustedes consideran que el gobierno más bien sí debería recortar, si es que estamos hablando del sector público. ¿Cuáles son a su juicio aquellos rubros que deberían limitar y cómo se los está manejando? La incorporación de más de 100.000 compañeros bajo la condición de contratados implica la necesidad de racionalizar el tamaño del Estado. En estos 6 años que han transcurrido ya debe determinarse cuántos de estos 100.000 ameritan se les dé nombramiento. El hecho de que ya se ha emitido el acuerdo ministerial 0109, en donde se impide que se llene a discreción las partidas vacantes, implica que ya el gobierno está tomando nota de esto y que va a resolver definitivamente el tamaño del Estado en lo que se refiere al número de trabajadores y servidores públicos. Esto recortándose con los necesarios, que creo que no serán los 100.000, ya significa un enorme ahorro en la masa salarial. Hay que recordar que el año pasado la masa salarial, esto es lo que se paga en sueldos y salarios para todo el sector público, superó los 8.000 millones de dólares. En consecuencia, todo lo que se haga dentro de la ley, sin atentar a los derechos de los trabajadores, a los elementales derechos de los trabajadores, tiene que ser saludado y apoyado. Pero esto, a pretexto de austeridad, eliminar la comida, la alimentación de los compañeros, nos parece más que reducción, provocación. Miguel García es presidente de la Federación de Servidores Públicos. Nos ha acompañado esta mañana con su postura a propósito de estos cambios hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Hagamos una pausa. Al volver estará Miguel Carvajal, asambleísta nacional de Alianza País, miembro de la Directiva Nacional del Movimiento de Gobierno. Vamos a hablar sobre la propuesta de reelección ilimitada. Contradice el postulado democrático de la alternancia. Es un plan que irá tomando forma con el pasar del tiempo. Lo vamos a revisar al volver. Quédense en nuestra sintonía. Establecemos reglas para los demás y excepciones para nosotros. Lo dijo François de Rochefoucauld, el escritor francés. La reelección sin límites es un globo de ensayo que no aterriza. Por lo mismo, el debate continúa y puede seguir sobrevolando la escena política nacional durante los próximos 2 años. Miguel Carvajal, asambleísta nacional y miembro de la Directiva Nacional de Alianza País, sociólogo con una maestría en Ciencias Políticas, es hoy nuestro invitado. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo a la distancia, un saludo a todas las personas que nos escuchan.
A ver, empecemos. Desde diversos ángulos se ha querido enfocar la razón de debatir sobre las reelecciones ilimitadas para los cargos de elección popular. El presidente Rafael Correa el sábado pasado explicaba la propuesta de Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País, en los siguientes términos. Veamos. Considerando que los asambleístas de Alianza País, conscientes que la alternabilidad es beneficiosa para el sistema político democrático, nos sostenemos en esto. Pero el que tiene que decir es el pueblo. En la Constitución de Montecristi establecieron límites a las elecciones. Pero ante la insistencia de la prensa libre e independiente, que santifica la continuidad y los 18 años del gobierno local, estamos dispuestos a recoger, fiel a nuestro espíritu de apertura, el clamor de las expresiones del alcalde de Guayaquil y de la prensa libre e independiente. Nos proponemos rever nuestra posición con el objetivo de que el poder político y mediático sean escuchados. O sea, para que no duden de nuestro espíritu democrático, vamos a escuchar lo que dice Nebot, que el pueblo tiene derecho a escoger a quien le dé la gana. Nosotros limitamos a la reelección de todas las dignidades, porque creemos que la alternabilidad es saludable. Pero dada la insistencia de la prensa libre independiente y del alcalde Nebot y de ciertos opositores políticos, bueno, vamos a coger sus sugerencias. A ver, ¿desde cuándo lo que se escribe en la prensa independiente, y algunos, no todos, en la prensa independiente del gobierno, puede ser motivo de inspiración para una reforma constitucional de la Revolución Ciudadana? Alfredo, la verdad a veces me pongo a preguntar por qué le preocupa tanto a usted y a algunos otros periodistas este tema. Si ha sido absolutamente clara la posición de Alianza País, expresada por Galo Mora, expresada sin duda por el presidente de la República. En primer lugar, nosotros mismos, como Alianza País, propusimos en la Constitución, y así consta en la Constitución, que la alternancia, la alternabilidad es importante para la democracia porque la oxigena. Es permitido, de acuerdo a nuestra Constitución, la reelección por un periodo del presidente, del vicepresidente, de los alcaldes. Sin embargo, y este es el punto político por el que surge este debate, esta discusión, cuando se trata de la oposición, cuando se trata de la derecha, cuando se trata de Jaime Nebot, la alternancia es secundaria, lo importante es la continuidad. Si Nebot se presenta y gana, tendremos 18, 19 años de su alcaldía, más sumado a los 8 años de Febres Cordero, es un cuarto de siglo de manejo del Partido Social Cristiano en Guayaquil. En ese caso es bueno. Cuando se trata de Alianza País y de Rafael Correa es malo. Este doble rasero es lo que hemos planteado a discusión, es lo que hemos evidenciado, un doble discurso. Permítame expresar dos opiniones. En primer lugar, nosotros siempre hemos considerado que la alternabilidad en un proceso democrático es fundamental. Más aún cuando está en marcha un proceso democratizador, de recuperación de la institucionalidad democrática en el país. Nosotros creemos que la alternabilidad siempre en un proceso democratizador es fundamental, pero también en democracia. Pero también consideramos, y eso lo hemos expresado siempre, que la democracia va mucho más allá de las formas de alternabilidad. No estoy diciendo que esto no sea importante, simplemente estoy diciendo que la democracia va mucho más allá. Tiene que ver con libertades, tiene que ver con derechos, tiene que ver con la transformación de una sociedad inequitativa como ha sido históricamente la ecuatoriana para buscar equidad en el acceso a oportunidades de nuestra población, salud, educación, posibilidades de empleo. También eso es construcción democrática. Mire, cuando se analiza, por ejemplo, algunos procesos históricos, en el caso de América Latina, se ha criticado algunos intentos, algunas políticas de continuidad en los procesos de reelección. Pero también nosotros hemos tenido casos en donde formalmente varios países, pongo el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de Colombia, han vivido en gran democracia desde los años 50, después de la dictadura de Pérez Jiménez en el caso de Venezuela, hasta el Caracazo. Había alternatividad, COPEI y Acción Democrática, siempre alternados en el poder. Había democracia, democratización de la economía, del poder político en ese país, es cuestionable. Y en el caso de Colombia, igual, liberales y conservadores, alternándose de manera matemática. Había, sin embargo, democracia en un país azotado por la violencia y por la pobreza, discutible. Yo creo que no hay que perder de vista la importancia de la construcción democrática en su esencia. Libertades, derechos, búsqueda de equidad y de participación social.
pero también la alternabilidad para nosotros es importante. No se ha discutido en la dirección nacional lo que ni en el usted bloque. señala es el meollo del asunto. Y los ejemplos de Colombia y de Venezuela son correctos. Incluso en Colombia llegó hasta estar en la Constitución esto de que se turnaban en el poder. Aquí en el Ecuador se estableció un sistema partidocrático y se repartía en el país como cuotas de propiedad horizontal. Por eso es que surge la Revolución Ciudadana, por eso es que en la Constitución de Montecristi se establece el sistema de alternabilidad. Pero ahora resulta que porque Nebot va a ser reelegido otra vez más, entonces dice, bueno, eso que es tan feo, ahora hagámoslos para todo. Entonces eso es lo que no encaja, no entra en la coherencia, porque la democracia no es solo elecciones. Las elecciones son importantes justamente para que haya una verdadera democracia en cuanto a derechos sociales, económicos, políticos. Entonces ese es realmente el meollo del asunto. Entonces comenzar ahora a hablar de cambiar un sistema que fue producto de una grave crisis política del país es lo que llama la atención. Mire, creo que el presidente de la República en varias ocasiones ha expresado su posición, su opinión respecto a la necesidad de que el sistema democrático tenga alternabilidad. Para nosotros como un proyecto político la alternabilidad es también muy importante, es fundamental, tan importante y fundamental como otros aspectos en la búsqueda de una sociedad ecuatoriana democrática que supone libre, que supone acceso equitativo de derechos, como dije hace un momento. No se ha discutido el tema de plantear la reelección indefinida ni en la Dirección Nacional de Alianza País ni en el bloque de Alianza País. Pero este sí ha sido un acto político para develar el doble rasero, el doble discurso, la doble moral. Vuelvo y repito, la continuidad es buena en unos casos, cuando es la derecha, es perversa, es mala cuando se trata de Alianza País eso es así, y de Rafael Correa. Y en eso me han metido en ese valle por gusto. Yo jamás he estado de acuerdo con esta reelección indefinida de nadie ni de Nebot. Pero mire, ahora, Alfredo, pero aquí hay un asunto. Después del disparo al aire de Galo Mora, porque no tuvo aceptación esa propuesta, la presidenta de la Asamblea Nacional precisó mejor cuál sería la verdadera inspiración de la propuesta. Y entonces eso también es interesante. Veamos lo que dijo Gabriela Rivadeneira. Rafael Correa, sin duda alguna, es la persona que lidera este proceso no nacional, sino regional, y es uno de los compañeros que necesita de todo el apoyo de nosotros, de los que estamos desde las diferentes instancias y de los que somos las bases del movimiento Alianza País, para definitivamente empujarlo para tomar una decisión que pueda beneficiarnos a todos. Tenemos 500 años atrás de resistencia, son años que tenemos que ganar, y el proceso de revolución, que es el proceso para abrir las puertas al socialismo, del buen vivir y del summa causa, es el proceso que tendrá que continuar los años que sean necesarios, con las personas que sean necesarias al frente. Ahora me atrevería a decir que no le corresponde únicamente a Rafael, y con mucho respeto a nuestro compañero presidente y a su familia, por supuesto, pero Rafael le pertenece al pueblo ecuatoriano por mayoría y por mandato popular. A ver, en un proceso revolucionario serio y profundo no hay personas imprescindibles. Entonces, la reelección presidencial ilimitada no le parece que desnaturalice el proceso, convirtiéndolo más bien en un proyecto caudillista, si más bien se quiere que sea un proceso revolucionario propiamente dicho. Pero mire, la toalla cuando está húmeda no hay que exprimirle al punto de romperla. Hemos dicho claramente, no estamos de acuerdo con la reelección indefinida, esa no es una tesis que se está discutiendo. Si es que en algún momento se llega a discutir, se valorará y expresaremos nuestra opinión de manera democrática. Yo personalmente y la mayoría de nuestros compañeros hemos expresado inclusive públicamente, un proceso renovador, transformador como el nuestro, supone también alternabilidad, supone creación de cuadros, supone el surgimiento de nuevas figuras, supone la posibilidad de nuevos liderazgos. Siempre aquello oxigena un proceso transformador. El mayor riesgo de un proceso transformador es burocratizarse, es impedir su propia crítica y por lo tanto su propia superación. Nosotros no buscamos que Alianza País ni que el presidente Rafael Correa esté para toda la vida al frente del gobierno y del Estado, porque además somos respetuosos de sus condiciones personales, son seres humanos. Nosotros buscamos que el proceso de transformación, de consolidación democrática del Ecuador pueda seguir avanzando en el país, inclusive
Ojalá en algún momento con mejores propuestas que las que ha aportado Alianza País. Nosotros creemos que la crítica, la autocrítica, la renovación, la modificación, la identificación de errores para su propia superación son los elementos sustantivos de este proceso. Mire, a nivel internacional, y las personas que nos escuchan conocen muy bien, usted sin duda, hay muchísimas experiencias pues, de continuidades de larga data, de gobernantes que han permitido la consolidación de estados. Le pongo ejemplos que no vienen de la izquierda. Helmut Kohl, ¿sí? Estuvo 16 años al frente de Alemania y estuvo liderando los procesos de reunificación. Antes, Konrad Adenauer condujo a Alemania de la posguerra, me parece que por aproximadamente 12 o 14 años. Sí. Thatcher en Inglaterra estuvo 12 años. De tal manera que no podemos nosotros reducir la discusión sobre la construcción democrática de una sociedad, sobre un proyecto permanentemente democratizador, porque esto no es solamente que ahora proponemos una propuesta democratizadora y ahí nos anquilosamos y nos burocratizamos, no. Claro, pero es permanentemente democratizador. Y eso supone permanentemente crítica y hasta negador de las propuestas actuales. Ya, pero esos sistemas a los que usted se refiere son parlamentarios, no son repúblicas presidenciales. Así es. Entonces sí hay una diferencia importante. Porque... Sí, pero es la conducción del Estado, es la conducción del Estado. Usted ha sido embajador durante varios años y en Europa y conoce de manera perfecta estos temas. El punto, ahora, pero de otro lado, las relaciones es no renunciar. También es un tema que podría alterar el carácter y los elementos constitutivos del Estado, concretamente el de la alternabilidad en el poder. Y cuando de eso se trata, también afecta derechos y garantías constitucionales. De allí que no sería una simple enmienda ni tampoco solamente una reforma. ¿No cree usted que para una reforma de esa envergadura se necesita de una constituyente? O sea, no solamente de un parche, porque un sistema está compuesto por diferentes elementos que tienen una incidencia en todo el sistema. Pero, Alfredo, vuelvo y repito, este no es un tema que está en discusión. Este es un tema que se puso en la escena política a propósito del doble rasero, del doble discurso frente a la reelección posible del alcalde Nebot, con lo cual tendría 19, 18 años al frente de la ciudad de Guayaquil. Pero eso lo decidieron en Montecristi, pues en Montecristi decidieron que Nebot se pueda reelegir una vez más. No se está discutiendo, Alfredo. Montgomery Sánchez se va a reelegir otra vez más. Entonces dicen, sí, lo que el pueblo decide está bien, pero eso ya se acaba y borrón y cuenta nueva. Así es, y hay muchísimos otros ejemplos, el alcalde de Paján, el alcalde de Machachi, hay muchísimos ejemplos. Por eso la norma constitucional que surgió de Montecristi planteó la reelección por una sola vez. Eso puede tener inclusive otro tipo de discusiones. Mire, le pongo el caso. Para quienes son partidarios del alcalde Nebot, con la norma actual solo hubiera podido reelegirse para 8 años. ¿No? Probablemente esos son los temas que hay que en su momento discutirlos, pero con objetividad. Bueno, pero así lo hizo León Febres Cordero. Es que es interesante el ejemplo. Este tema no está en debate. Una vez, y sin embargo sí hubo continuidad. O sea, la continuidad no puede depender de una sola persona. Entonces lo mismo ocurre con Rafael Correa en la presidencia. Igual puede haber continuidad en el proceso revolucionario, pero sin él. Y puede el presidente Correa ahora ocupar eventualmente en el futuro otro cargo de elección popular, que sería importante para su aporte, para que su aporte continúe. Pues. Pero por supuesto, para su tranquilidad, el presidente Correa ha vuelto a reiterar que no busca la reelección. Nosotros creo que somos personas que aportamos al desarrollo nacional con absolutos desprendimientos personales, así lo seguiremos haciendo. Creemos, vuelvo y repito, que la construcción de una sociedad democrática implica la renovación permanente de quienes están al frente como estructuras políticas, como individuos que lideran, que cumplen una función de conducción del Estado y de este proceso, implica una renovación permanente de su pensamiento, de su quehacer, manteniendo evidentemente un comportamiento ético en la política que supone también coherencia, consecuencia con los objetivos políticos que buscamos y por los cuales el pueblo ecuatoriano ha buscado. Claro, eso de la reelección... Este tema no está en debate, no está en discusión, no está planteado. Bueno, se planteó de esa forma, en algún momento llega a plantearse de conversaciones para que se aclaren las cosas. Pero aquí hay una situación interesante que es un elemento colateral que tiene que ver. Con la frase de que la Constitución no está escrita en piedra, también se la quiere cambiar a cada rato por partes. Por ejemplo, en el 2011 fue para quitarle al Consejo de la Judicatura su integración ciudadana a fin de inmiscuir a las otras funciones del Estado. O sea que hubo un cambio en el sistema. Entonces ahora, la Asamblea no debería más bien controlar de que se cumpla con la Constitución y de que no quede escrita en la pared.
Por ejemplo, con la lucha anticorrupción que debió haber iniciado hace 5 años el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que sustituyó a la Comisión Cívica Anticorrupción, pero ahí no ha pasado nada. Esa fue una de las grandes promesas de la Revolución Ciudadana y se cambió el sistema. ¿Por qué? Porque la Comisión Cívica Anticorrupción tramitaba denuncias, pero no tenía la facultad de comparecer en los juicios y seguir y perseguir a los delincuentes. Pero ahora resulta que el actual organismo que ha sustituido a la comisión, habiendo sido reforzado en la Constitución de Montecristi, resulta que no hace nada. Bueno, eso es discutible, pero vamos a lo de fondo. Y esto ya se discutió en el 2011. No es deseable estar modificando la Constitución, completamente de acuerdo, no es lo deseable. Pero si se identifican errores en la Constitución que impiden el desarrollo de la sociedad, que impiden tomar las medidas adecuadas para tener, por ejemplo, una mejor administración de justicia, mejores instrumentos para el combate contra la corrupción, mejores condiciones para combatir la delincuencia y la inseguridad. Si se identifican que hay problemas y dificultades, sería absolutamente dogmático decir, ahí está la Constitución y no podemos toparla. Si es que se identifican que hay esos problemas y que se requieren modificaciones, hay que plantear la discusión, hay que plantear el debate, porque lo que necesita la sociedad ecuatoriana son respuestas para enfrentar y solucionar sus problemas. Si es que nosotros mismos hemos hecho una norma que es buena en general, pero que se identifica en su aplicación que hay errores, lo absurdo sería dejarlos intocados los errores a pesar que los identificamos. Lo coherente es decir, aquí hay errores, reconocerlos y ver cómo se los modifica. Y así operamos en el 2011 respecto a los temas de justicia para mejorar justamente la lucha por la seguridad de los ciudadanos, porque ese es un interés superior a cualquier interés político. Tiene que ver con los derechos, tiene que ver con el derecho a la vida, con la tranquilidad. Y si necesitamos mejorar las condiciones de lucha contra la impunidad, porque esto tenía implicaciones directas en la inseguridad, pues teníamos que tomar las medidas. Y yo creo que la historia de estos años de reforma de la justicia, de estos 2 últimos años, nos ha dado la razón, y ha dado la razón al pueblo ecuatoriano que votó mayormente por la reforma constitucional. Y me parece que esa es la manera de actuar. No hay que estar modificando la Constitución a cada momento, de acuerdo, pero si hay errores, si identificamos que hay problemas, lo absurdo, lo dogmático sería no tomar medidas para corregir los problemas. Y especialmente usted sabe como abogado que la ley y la Constitución son perfectibles siempre, Asambleísta Miguel Carvajal, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, un saludo. Igualmente, Tefi. 7 de la mañana con 35 minutos, pausa, y cuando regresemos estará con nosotros Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Vamos a hablar sobre la importancia del puerto de Guayaquil en el comercio internacional, el puerto de aguas profundas y el plan portuario del gobierno. Regresamos con ese tema, así que quédese en nuestra sintonía, no se vaya. Me retiraré del poder al terminar el actual periodo de gobierno. He tratado de dejar la presidencia varias veces, pero se ha ejercido presión sobre mí para no hacerlo y he permanecido en el gobierno por el bien de la nación, lo dijo Porfirio Díaz, 26 años seguidos presidente de México. El boletín sobre facilitación del transporte y el comercio en América Latina y el Caribe, publicado el año pasado por la CEPAL, Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina, sobre la observación de 143 puertos, elabora un ranking acerca del movimiento contenedorizado de carga, en el cual el puerto de Guayaquil se encuentra en el puesto 9º. Mientras Esmeraldas ocupa el puesto 63, Puerto Bolívar el 71 y Manta no aparece en el ranking de los 100. El año pasado Manta estuvo en el puesto 95. El gobierno nacional ha anunciado un plan estratégico de movilidad 2013-2037, elaborado por una empresa consultora española que prevé especializar la carga de los puertos del Ecuador y asignar al puerto de Guayaquil un rol de cabotaje y turismo. Está con nosotros Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil.
Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Un gusto estar aquí. ¿Conoce ya la Cámara el plan estratégico de movilidad del Ministerio del Transporte? Bueno, no nos lo hicieron llegar, pero algo hemos leído lo que está en los medios. Pero más allá de ese plan, Alfredo, es muy importante que sepan, y me voy a permitir enseñar esta revista por un momento. Esta es la revista de la Cámara de Industrias de Guayaquil, la edición de julio, cuyo material terminó de hacerse el mes de junio. Y en esa revista, en la página 25, habla ya la Cámara de Guayaquil y su modelo de desarrollo. Y ahí dice, y la verdad es que si el Ecuador fuese tierra virgen y se tratase de escoger un lugar para su puerto principal, el escogitamiento hecho con toda técnica moderna no podría lograr una mejor ubicación incrustada como está Guayaquil, en pleno corazón del Ecuador. La suma de las distancias que lo separan de las capitales de provincias es inferior a los demás puertos. Julio Estrada y Casa, La lucha de Guayaquil por el Estado de Quito, tomo 1, página 10, 1984. Y mire cómo comienza el artículo Enrique Macías Chávez. El modelo de desarrollo de Guayaquil es genéticamente el de una ciudad portuaria. Entonces nosotros ya desde el mes de junio, haciéndole un homenaje a la ciudad de Guayaquil en la edición de esta revista, ya habíamos hablado de la importancia del puerto de Guayaquil. Por eso es que estamos un poco sorprendidos ahora que llega este estudio. Ahora, en este tema portuario hay dos aspectos. El primero es la utilización de la actual terminal de autoridad portuaria y de los 13 puertos privados. Y el otro es la construcción de un puerto de aguas profundas dentro del Golfo de Guayaquil. Entonces, sobre el primer punto, continuar utilizando el puerto actual. ¿Qué ventajas o desventajas tiene para la competitividad de las exportaciones y para el costo de las importaciones? ¿Que se mantenga el actual puerto o que se lo cambie de lugar? Correcto. Esa es una consecuencia, pero primero, discúlpeme, Alfredo. Primero, esta ciudad ha nacido como puerto, ha hecho su historia como puerto. Aquí ha habido crecimiento, desarrollo, bienestar y empleo como ciudad-puerto. Eso lo tenemos que tener muy claro. Es la historia, es genético para la ciudad. Es la historia como la historia de Nueva York, de Buenos Aires, de Singapur. Así es. Ahora, pero yo eso le pregunto concretamente, técnicamente, o sea, ¿de qué sirve que el puerto siga aquí o que se vaya de aquí para la competitividad de las exportaciones y para el costo de las importaciones? Primero, el buque no va, Alfredo, en donde está el mejor puerto. El buque va donde está la carga. Eso lo tenemos que entender. Entonces, la zona de influencia, lo que se denomina el interland del puerto de Guayaquil, es lo que hace posible que sea el único puerto en el Ecuador que sigue creciendo. Pasó casi 13% de aumento en carga. Pasó de 9.6 a 10.8 millones de toneladas. ¿Por qué? Por su área de influencia. La zona del Guaya, los ríos y el área de influencia del puerto hacen posible la actividad portuaria y el crecimiento portuario. No es al revés. No es que el puerto atrae el buque. Es la carga la que atrae el buque. Y el valor agregado bruto que da esta zona de influencia es casi el 25% del Producto Interno Bruto. Entonces, ahí tiene usted una respuesta principal. La geografía del puerto, al hacer que llegue al corazón de la ciudad, al corazón del país, los temas de logística hoy en día, es entregar a la puerta la carga, la logística, la distribución. A eso va. El puerto de Guayaquil prácticamente le deja en el patio del puerto, en el patio de las industrias de Guayaquil la carga. Es como que usted ponga una pizzería, discúlpeme, justamente de puerta a puerta. Sí, pero es como que usted ponga una pizzería a domicilio y la pizza se le entreguen a 20 kilómetros de su casa. Usted no va a comprar la pizza. Tercero, el puerto está diseñado para los buques actuales y a futuro con 11 metros de calado, que es lo que se necesita. Si se corta esta barrera natural en la zona de los goles, que es una barrera submarina, podría tener 11 metros de calado más la marea que le daría 2 metros más. El puerto de Guayaquil movió 983 buques, 971.000 teus como puerto de Guayaquil, más terminales periféricas, más de 1.400.000 teus. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en número de contenedores van alrededor de 325, 330 contenedores por barco. El puerto está diseñado para eso, no va a tener ningún problema si se hace, por supuesto, el dragado. Entonces, usted no mueve, discúlpeme, en un tren de 50 vagones a 2 personas. Usted no hace la metrovía en Guayaquil para mover a 15 personas. Usted hace esa magnitud de transporte para el volumen. Usted no puede pensar en un barco post-Panamax o Panamax o post-Panamax en este momento en el puerto de Guayaquil, cuando el promedio del transporte es 300 y pico de contenedores por buque. Hay que
que hacer una economía que sea eficiente para los costos de competitividad. Justamente sobre los costos. ¿Cuál sería el impacto de esos costos adicionales para la economía nacional en el caso de que se continúe con este proyecto de movilidad que pretende el gobierno? Nosotros no nos oponemos, y ya le voy a hablar de los costos, a que el gobierno mañana quiera invertir en Manta, quiera invertir en Esmeralda, en Puerto Bolívar o en el puerto que quiera hacer el gobierno, siempre y cuando no coarte la libertad de carga del puerto de Guayaquil, la libertad de emprendimiento de las empresas que se quieren establecer en esta zona para mandar carga a través del puerto, porque entonces ya estamos hablando de un principio y un valor que tenemos que defender, que es la libertad económica. ¿Cuáles serían los costos? Costos de cabotaje, costos de fletes, el costo de hacer un nuevo puerto, que sería para el gobierno, porque muy bien lo ha expresado ya la autoridad local, que el puerto de Pozorja estaría en manos de la iniciativa privada, y sería la iniciativa privada quien lo haría. Un puerto que podría servir de transferencia para la América Latina, porque Guayaquil ocupa el cuarto lugar en los puertos del lado del Pacífico en América Latina, el noveno, como usted lo enseñó, de toda América Latina y el Caribe por el informe de la CEPAL, pero el cuarto del lado del Pacífico. Entonces ese puerto de Pozorja sería un puerto complementario, pero justamente se pensó ahí primero por las condiciones naturales que existen. Pero más allá de eso, y lo más importante, es que sería con una inversión privada, pues Alfredo, no es una inversión del gobierno, no se utilizarían los recursos del gobierno. Viene esta compañía a poner los recursos y hay espacio suficiente ahí para crecer una nueva zona industrial de Guayaquil, que hemos venido trabajando como Cámara de Industria pensando en el crecimiento de la ciudad. Pero eso, ¿detiene el dragado? No, porque un puerto nuevo quizás dura 5 años. El dragado hay que hacerlo. Partiendo de la base de la utilidad actual y futura de las instalaciones del puerto de Guayaquil y sus áreas de expansión que también la tiene. Entonces, ¿qué prioridad tiene el dragado del canal de acceso dentro de todo? Es urgente, Alfredo, es urgente el canal de acceso, el dragado del canal de acceso, porque el comercio se va, usted vio los estudios, en 20 años se multiplica por 3 el volumen de movimiento de contenedores. Es urgente. Entonces, había un contrato que tiene una fórmula, Alfredo, y esto hay que decirlo con claridad. Esa fórmula de concesión de este contrato que se firmó en el 2007 daba un valor inicial a la firma del contrato que se pagó en un tiempo determinado, 30 millones me parece. Daba un canon anual de rentabilidad, alrededor de renta, alrededor de 8.4, 8.5 millones. Da un canon variable por contenedor, eso le da más o menos 10 y pico de millones de dólares a la autoridad portuaria de Guayaquil. Tiene usted un canon por toneladas de carga suelta y tiene una tasa por buque, 980 y pico de buques se movieron. Eso usted le da alrededor entre Contecon y la otra concesionaria que está en el puerto de Guayaquil, eso le da alrededor de 25 millones. Nosotros hemos visto estudios de expertos que hablan entre 100 y 120 millones para dragar todo esto. Si usted cuenta del año 2007, mayo de 2007, a mayo de 2013 han pasado 6 años, a 25 millones de dólares promedio, debería de existir en este fideicomiso 150 millones para dragar, pues. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no hay la plata? Por eso es que cuando habla el almirante Donoso, Fernando Donoso, en uno de los diarios dice, la plata debe de estar ahí, lo que falta es la decisión para hacerlo. La plata está, digamos, se entregó. Es decir, que el dragado del canal de acceso está autofinanciado, lo paga el propio movimiento del puerto. Por supuesto, ahora, pues, Alfredo. Entonces, volvamos a esto del puerto de Aguas Profundas. El tráfico de buques post-Panamás y super post-Panamás de gran calado, que no podrían entrar al puerto pese a que se lo drague, representan realmente el 30% del tráfico naviero mundial. Es decir, que el 70% se hace por buques que sí pueden entrar al puerto de Guayaquil. Entonces, la construcción de un puerto de aguas profundas, como usted lo señaló, en el Golfo es para que sea complementario con el puerto actual y para reforzarlo. Ahora, ¿cuál sería la mejor ubicación en términos económicos para no encarecer el transporte? Porque se habla ahora de dos posibilidades, de Pozorja o de Chanduy. La respuesta primera está en quién pone la plata. Si la va a poner el Estado ecuatoriano o la va a poner la iniciativa privada. Entonces, por lógica, yo preferiría que la ponga la iniciativa privada para que no se usen recursos del Estado. Y la iniciativa privada ha visto a Pozorja como el lugar para poner ese puerto. La Cámara de Industrias Guayaquil, con la Agencia de Desarrollo de Guayaquil y el municipio y las universidades, la ESPOL, la Universidad Católica, el Tecnológico de Monterrey, hemos hecho un estudio para ver una zona industrial nueva, hacia dónde va la proyección industrial de Guayaquil. Y hemos determinado
y se han delimitado zonas que serían tierras municipales en donde estaría esta gran ciudad industrial nueva para dar esa proyección a futuro. Entonces, con Gas del Golfo, con una ubicación privilegiada en Pazorja, donde no hay los bajos que hay en Chanduy, ni los vientos ni las mareas, y que hay aguas profundas, con una inversión, lo principal, la inversión privada, viene una empresa a poner la plata, no es el gobierno, con un posible aeropuerto de Daular, se cierra un círculo pues muy interesante para ver el futuro y el desarrollo de la ciudad de Guayaquil. Eso es lo que nosotros defendemos, mi querido Alfredo. Aquí no estamos, esto no es un tema político, esto es un tema altamente técnico que lo hemos estudiado a cabalidad, como le repito, pero eso a 5 años. ¿Y hoy qué? Hoy hay que dragar, pues, señor. En este caso podemos... ¿Quién habla del tiempo? ¿Cómo se resuelve el problema hoy? Hoy hay que dragar el puerto de Guayaquil, independientemente de lo que se quiera hacer en el futuro. Además, el dragado es y ha sido permanente. O sea, eso es una cosa que no es algo excepcional. Por supuesto, y se habla de 80, 100, 120 millones cuando deberían de haber en el fondo 150 millones. Nosotros no sabemos de dónde salen los 1.000 millones que habla el gobierno. Henry Kronfeld, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted por la entrevista. Steffi. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Cuando regresemos en los deportes, el flamante director técnico del Barcelona Sporting Club para lo que resta de la temporada futbolística. El argentino Luis Gustavo Soler dirigirá al ídolo del astillero. Regresamos con los detalles. No se vaya. Para mí la política es una pasión y como me dijo una vez Fidel Castro, el político que ya no tiene vocación de poder es porque nunca tuvo vocación o porque traicionó a su causa. El médico cura hasta morir y el pintor pinta hasta morir. Lo dijo Nicanor Duarte, expresidente de Paraguay. Deportes en Contacto Directo. 7:54 de la mañana. ¿Qué tal, María Giselle? Ya es oficial el reemplazo del exdirector técnico del Barcelona, Gustavo Costas. Así es, Steffi. Hay expectativa. Iniciamos el segmento deportivo informándoles que la noche de este lunes, la dirigencia de Barcelona contrató al argentino Luis Soler como su nuevo entrenador para lo que resta de la segunda etapa del campeonato. Juan José Barcia con más detalles. 72 horas le tomó a la directiva de Barcelona anunciar al nuevo estratega canario, luego de la renuncia de Gustavo Costas y de barajar carpetas como el de Hernán Darío Gómez y Carlos Isquia. Finalmente, el nombre que ganó aceptación fue el del argentino Luis Gustavo Soler, quien dirigió hasta octubre del 2012 al Deportivo Cuenca. Así lo anunció la institución guayaquileña a través de su página oficial, en la que se indica que el vínculo del mencionado técnico es hasta este mes de diciembre. Luego de aquello, se evaluará su rendimiento para poder renovar o no su permanencia en el cuadro torero. Soler, de 62 años, ha dirigido equipos de 4 países: Argentina, Paraguay, España y Ecuador. Hoy será presentado ante el plantel amarillo, previo a su primera práctica, a las 9 de la mañana. Bien, y la selección española campeona mundial de fútbol ya se encuentra en Guayaquil para protagonizar un encuentro amistoso con la tricolor este miércoles en el Estadio Monumental. Decenas de aficionados aguardaban en el interior del aeropuerto José Joaquín de Olmedo la llegada de la selección española de fútbol. El vuelo privado de la Furia Roja aterrizó en Guayaquil a las 15 horas con 15 minutos. Fue entonces cuando los hinchas comenzaron a dirigirse de una puerta a otra para ver a sus ídolos, que finalmente salieron de la terminal por un sector especial. Esto opinaban los seguidores del combinado español. No es corriente ver a España, la mejor selección del mundo. Un orgullo y un honor que la selección española venga a Guayaquil. Y a su llegada a un importante hotel del norte de la ciudad, se montó un estricto operativo de seguridad para la actual campeona de Europa y el mundo. Uno a uno iban descendiendo los integrantes de la delegación española, quienes eran vitoriados por los aficionados. Primero fue el técnico Vicente del Bosque, Thiago Alcántara, Fernando Llorente, entre otros. 3 futbolistas brindaron declaraciones a la prensa deportiva. Cristian Tello destacó las virtudes de Ecuador. Los equipos sudamericanos tienen su propio estilo, como ha dicho Coque, de más físico, más directo. Bueno, son diferentes estilos que a cada cual le va bien y bueno, esperemos que el nuestro nos vaya como siempre. Sergio Ramos y César Azpilicueta fueron los últimos en llegar al país debido a las conexiones de vuelos. Y
la selección ecuatoriana afina la alineación para el amistoso frente a España. Jefferson Montero es otra baja de la tricolor para este importante compromiso. Paula Camposano nos cuenta más. Jefferson Montero se convierte en la tercera baja de la selección ecuatoriana. El volante del Morelia sufre de una contractura muscular en el muslo derecho que lo dejará fuera de las canchas de 8 a 10 días. Esta baja se suma a las de Frickson Erazo y Marlon de Jesús, también por lesión. Con estas ausencias, Reinaldo Rueda prepara al equipo que medirá al actual campeón del mundo, título que no atemoriza a los tricolores, quienes saldrán a buscar el partido. Trataremos de mantener esa identidad de juego que tenemos, saber cuáles son nuestras virtudes. Este encuentro además servirá como ensayo para los posteriores cotejos ante las selecciones de Colombia y Bolivia por eliminatorias mundialistas. Seguramente va a ser un partido que se va a asemejar mucho a lo que podríamos encontrar en el partido frente a Colombia en Barranquilla. Este miércoles se desplegará un estricto control de seguridad antes, durante y después del partido. Y desde ya se le pide a los aficionados que asistirán que eviten llevar bengalas, botellas y objetos cortopunzantes. Quien sea encontrado con una bengala de mano o en poder de la misma no podrá ingresar al estadio. Las entradas se venderán en las boleterías del estadio ubicadas sobre la General Sur. Las puertas del Monumental se abrirán para el público a partir de las 11 de la mañana. Revisemos el top 5 de los mejores goles del último fin de semana. Desde tiros libres hasta chilenas nos presenta nuestra compañera Miriam Zambrano. El quinto lugar se lo lleva Emiliano Vecchio del Colo-Colo, que de media vuelta aprovecha un balón servido y remata directo al fondo de las redes en el torneo chileno. Un puesto más arriba se ubica Mayer Candelo del Millonarios de Colombia con este tiro libre bombeado que se pierde en el ángulo. Un hermoso tanto, aunque no pudieron ganar. En el número 3 también de tiro libre se instala Joan Gourcuff de la Liga Francesa. Potencia y colocación que sumaron en la goleada 4-0 de Lyon sobre Niza. Medalla de plata para Hernane del Flamengo, que le dio un final de lujo a la jugada de su compañero con túnel incluido y que de taquito el brasileño la mandó a guardar. El campeón es Alberto García y su chilena perfecta en la derrota 4-2 del Atlante frente al América en la quinta fecha de la Liga Mexicana. Muy lindos goles. Con eso terminamos. Nos vemos el día de mañana con más información, Steffi y Alfredo. Gracias, María Gisela. Información deportiva. Cerramos así Contacto Directo, Alfredo, y nos volvemos a encontrar mañana. Así es, mañana continuamos rayando a la desinformación en Contacto Directo.